Hola a todos, en el vídeo de hoy quiero explicaros cómo saber con qué tarjeta turística en Nueva York, por supuesto, vais a ahorrar más. Para comenzar, existen 4 tarjetas principales. Esta de aquí, que es el New York Pass, el Sightseeing Pass, el New York City Pass y me queda una, el New York Explorer. Ante tanta variedad es normal sentirte abrumado y no saber qué tarjeta es la que te conviene más. Lo primero y principal, tienes que saber que existen 2 tipos de tarjeta, por días y por número de atracciones. Por ejemplo, la más popular por días sería la New York Pass, es decir, tú compras una tarjeta New York Pass, evidentemente, de un día, de 2 días, 3 días, y creo que incluso es hasta 10 días, y durante ese tiempo, esos días que tú hayas escogido, obviamente como más días quieras la tarjeta, más cara va a ser, puedes visitar todas las atracciones que tú quieras. Tiene hasta 100 atracciones, así que imagínate, si te organizas bien, puedes sacarle y ahorrar muchísimo con esta. Otro tipo de tarjeta es, como digo, la New York Explorer. Esa tarjeta es por número de atracciones. Es decir, mira, yo voy a ir a Nueva York y solamente quiero ver el Empire State, el Top de Rock, o no sé, quiero alquilar una bicicleta por Central Park, etc. Quiero solamente hacer 2, 3, 5 o 6 atracciones. Y además tiene la particularidad que tienes 30 días desde el primer uso para utilizarlo. Entonces esta tarjeta es perfecta porque también te permite tener un ahorro sin tener que ir, entre comillas, con la lengua afuera, porque repito, esta es por días, es decir, si compras la tarjeta de 2 o 3 días está súper bien, si te organizas bien, esto es súper importante y hago hincapié en ello, porque puedes visitar tantas atracciones como tú quieras, siempre y cuando le puedes sacar máximo partido si te organizas bien. Pero puedes visitar, repito, atracciones en esos días que tú hayas comprado. En cambio, en esta, la New York Explorer, lo que tiene es que si quieres visitar 3 atracciones, por ejemplo, tienes 30 días desde el primer uso para ver esas 3 atracciones. Normalmente la mayoría de viajeros están en Nueva York 7-10 días, así que hay tiempo de sobras para poderte organizar como tú quieras. Una vez ya tenemos claro que hay tarjetas por días y por número de atracciones, lo siguiente que tienes que tener muy claro antes de saber qué tarjeta te interesa más es sobre todo, escribir sobre un papel qué atracciones o qué lugares quieres visitar. Sin esto va a ser imposible definir cuál es la tarjeta que más te conviene, con la que más vas a ahorrar. Así que yo lo que te aconsejo y lo que le digo a todos mis seguidores que hagan es que anoten sobre papel las atracciones y lugares definitivos. Es decir, no apuntes ahora, voy a subir al Empire State y luego digas, no voy a subir, porque entonces eso puede variar el precio final o el tipo de tarjeta que más te interese. Así que si son 3 atracciones o son 5 o son 10, las que tú elijas que quieres visitar sí o sí tienen que ser definitivas, porque si no, repito, eso puede variar el tipo de tarjeta turística que más te interese. Así que mi recomendación es la que te digo, escríbelo, ten en cuenta también si quieres acceder a esos sitios, recuerda que hay algunos museos que son gratuitos, si quieres acceder en el día y hora en que son gratuitos, pues no los anotes en la lista, porque obviamente no te va a servir. Quiero decir, no tienes por qué pagar por ellos la tarjeta si vas a acceder de manera gratuita, ¿vale? Entonces, anota todas aquellas atracciones de pago a las que vas a querer acceder. Una vez tengas anotadas todas las atracciones, lo que yo suelo hacer es mirar en la web oficial siempre de cada atracción el precio oficial, en este caso de ventanilla. Por ejemplo, si quiero acceder al Empire State y entrar al Empire State cuesta, me invento porque no me acuerdo de memoria, $46, apunto Empire State me cuesta $46, y así de manera sucesiva con todas las atracciones que yo quiera visitar. Cuando las tengo todas listas, lo que hago es sumarlas, ¿vale? Y digo, vale, quiero visitar 5 atracciones y visitar esas 5 atracciones me cuesta, me invento, $150. Para facilitaros el trabajo os voy a poner un ejemplo práctico que tengo ya aquí preparado para que veáis y anotéis. Por ejemplo, el Top de Rock cuesta entrar $48, el bus turístico $60, el Museo MoMA $25, el Guggenheim $25, el crucero Circle Line $43 y alquilar la bicicleta en Central Park todo el día cuesta $40, ¿vale? Ese es un ejemplo de, por ejemplo, un viajero que quiere venir a Nueva York y estas son las atracciones que quiere ver. ¿Cuánto costaría comprar las entradas de manera individual directamente en la taquilla de cada una de las atracciones? El total que tú tendrías que pagar
serían 241 dólares. Evidentemente tienes un ahorro, pero obviamente tienes que pagar cierto dinero. Como más quieres ver, más vas a tener que pagar, ¿vale? Pero si compras, por ejemplo, en este caso, el pase, el New York Explorer, la versión diseña tu pase, ¿vale? Muy importante. Te costaría 164,28. Eso supone un ahorro de 76,72 dólares, lo que es muchísimo y te da para pegarte como poco 2 o 3 buenas comidas aquí en Nueva York. Así que por eso digo, es muy importante tener muy claro qué atracciones quieres ver, anotar el precio de cada una de ellas y a partir de ahí averiguar qué tarjeta y comprarlas todas, ¿vale? Si os resulta farragoso hacer esto, que yo ya entiendo que a mucha gente se le hace un mundo, yo que lo tengo muy por la mano, las he probado, las tengo todas por aquí, las he probado todas las tarjetas turísticas, pues me completáis el formulario que os dejo aquí debajo y yo misma os lo calculo manualmente. Lo que sí que es muy importante es que quede menos de un mes para vuestro viaje a Nueva York, súper importante, porque si no, no os lo voy a poder calcular bien, porque constantemente están cambiando. También muy importante que sean las atracciones definitivas de pago que queréis visitar y que por supuesto tengáis claro que queréis comprar la tarjeta, porque repito, lo hago los cálculos manualmente, no tengo ninguna calculadora mágica que lo haga, sino yo misma, en función de las atracciones que queréis visitar, calculo y reviso en todas las webs los precios y en función de eso os digo qué tarjeta turística de todas las que hay os sale más a cuenta. Repito, para resumir todo lo que os he dicho, existen tarjetas por días y por número de atracciones, es una de las cosas que tenéis que tener claras si queréis aprovecharlas al máximo. Yo he utilizado, por ejemplo, el New York Pass y la Sightseeing en varias ocasiones en su versión por días y la verdad es que he ahorrado muchísimo, o sea, he llegado a ahorrar más de 300 dólares en la versión de 2 o 3 días, o sea que si te organizas bien puedes ganar o ahorrar en este caso mucho dinero. Pero también en otras ocasiones, cuando solamente he querido ver menos atracciones, he comprado la versión por número de atracción y también he ahorrado mucho dinero. Así que lo que os digo, esta es la manera que tengo yo de calcularlo, la que mejor me funciona. Si veis que os hace un mundo y que tenéis muy claro que sí que queréis ahorrar en este caso con la tarjeta turística, yo os puedo ayudar sin ningún tipo de problema. Pero sí que es importante de que tengáis claro que queréis comprarla. Y bueno, creo que no se me olvida nada más. Lo dicho, os dejo los enlaces por aquí debajo y cualquier cosa me decís. ¡Hasta luego!